¿No? Ahí va. Bueno, me presento para quienes no me conocen. Soy Lara y estudio física en la UBA y entré a Leño hace unos meses, en noviembre del año pasado. Bueno, tenía ganas de dar esta charla para introducirlos a algunos conceptos del aprendizaje automático y empezar a contarles sobre algunas complicaciones que pueden llegar a encontrarse si tienen ganas de meterse en el tema. Bueno, en principio veamos qué es Machine Learning. No es más que otro método de solución de problemas que puedan encontrarse y que de los que ustedes ya conocen. Lo que lo diferencia básicamente es que no requiere dejar codear las instrucciones que vayan a resolver el problema. O sea, en particular no requiere que conozcamos cuáles son esas instrucciones que le tenemos que dar a la computadora. Como ya se adelantó en el cover del announcement que me animó a poner Mati, yo lo pienso como el hermano mayor de la estadística, porque tiene básicamente los mismos objetivos, o sea, busca encontrar patrones y hacer predicciones a través de esos patrones, pero como ya dijimos, no es necesario que el científico de datos sepa cuáles son esos patrones, sino dejarle a la computadora a que los encuentre. Bueno, veamos uno de los tantos modelos que podemos encontrar en este área, que es la red neuronal feed-forward que hace backpropagation, y que es uno de los modelos más conocidos en particular porque es muy versátil en la cantidad de problemas que puede llegar a resolver. Bueno, veamos qué significan todas esas palabras. En principio se llama red neuronal porque está inspirada en las neuronas biológicas. En su estructura consiste en nodos que se interconectan entre sí con una dada magnitud de esa conexión y van prendiendo o apagándose las capas siguientes y por eso se llama feed forward, porque trabaja de atrás hacia adelante. Cada uno de estos nodos, empezando por los inputs, tiene un dado valor y se conecta a los nodos de la capa siguiente a través de magnitudes que acá son las W y que se llaman pesos, porque sirven justamente para ponderar el valor de ese dado input para esa neurona que alimenta en una suma, que después se pasa por una función que se llama la función de activación, porque determina si ese dado nodo se va a encender o no y con qué magnitud. La función de activación puede ser de diversos tipos. Acá tenemos, por ejemplo, una escalón en la cual la respuesta va a ser 0 o 1, o una sigmoidea, que es la que más se usa, porque es como un escalón, pero con el continuo de valores posibles entre el 0 y el 1. Este tipo de redes se entrenan haciendo backpropagation, que en particular es un algoritmo de aprendizaje supervisado. Quiere decir que los ejemplos de entrenamiento tienen que darse con su target, es decir, el valor que tienen que tomar una vez que la red aprendió a resolver el problema. Para entrenarla se construye la función error, que lo que hace básicamente es calcular la diferencia entre el output real de la red y el target que debería tomar una vez que haya aprendido el problema. Acá graficamos una función error que en particular es la del perceptrón simple, se llama perceptrón a una red neuronal que tiene únicamente una capa de input y una de output. Es esta en particular porque es la única cuya función de error se puede graficar. Piensen que acá tenemos 2 pesos y por lo tanto la función de error se ve como una superficie en R3. Si tuviéramos 3 pesos, la superficie estaría en R4, R5, etcétera, y ahí ya sí que no podemos graficar eso. Y bueno, el objetivo ahora entonces es calcular una manera de encontrar el punto mínimo de esa superficie, en particular el mínimo global. Bueno, este es un problema que los físicos venimos resolviendo desde que empezó la física básicamente, y por lo tanto las reglas de aprendizaje que se hacen sobre los pesos, todas se van a encontrar que van a empezar a involucrar conceptos físicos,
En particular, esta regla que les muestro acá, que no pretendo que se entiendan todos los elementos, se llama la regla del descenso por el gradiente porque involucra este elemento, que es en particular el gradiente de la función error en función de los pesos, ponderado por un coeficiente alfa, que es la velocidad de aprendizaje. Y es lo que va a determinar cuán grandes son los pasos que vamos a estar dando sobre esta función de error. Ahora, para ajustar los pesos de una capa, vuelvo a la anterior, tenemos que calcular entonces las derivadas parciales en función de esos pesos. Para calcular las derivadas parciales de esta capa, por ejemplo, lo que vamos a hacer es necesitar de las derivadas parciales de la capa siguiente, y por lo tanto, la manera en la que se calcula el ajuste de los pesos se hace de adelante hacia atrás. Y de ahí el nombre de backpropagation, o sea, propagación hacia atrás. Bueno, si quieren conocer un poco más sobre la matemática de todo esto, les recomiendo fuertemente una serie de videos en YouTube de un canal que se llama 3 Blue 1 Brown, de un matemático, que además tiene animaciones muy explicativas y la verdad que se entienden muy bien, y lo hace con el dataset del MNIST, que si no escucharon hablar de ese dataset, es uno de los más conocidos para entrenar este tipo de redes porque consiste en un dataset muy completo de dígitos escritos a mano y etiquetados con su número correspondiente. Está muy bien etiquetado, fue muy verificado a través del tiempo y además es muy completo, así que está bueno para arrancar con un ejemplo de entrenamiento de una red neuronal. Bien, ahora va a haber ciertos parámetros, ciertas variables libres que no se van a aprender en el aprendizaje automático. Ya vimos que lo que aprende a ajustar la red por su propia cuenta, usando las distintas reglas de entrenamiento que se pueden llegar a encontrar, son los pesos. Pero hay otras variables que nosotros como científicos de datos vamos a tener que encontrar y lo vamos a hacer usando distintos métodos. Estas variables pueden ir, por ejemplo, desde la arquitectura, que va a estar determinada solo parcialmente por el problema, o sea, vamos a tener una cantidad de atributos y un target, por lo tanto, las capas exteriores, la del input y la del output, van a estar determinadas, pero todas las capas ocultas tienen libertad y por lo tanto se puede elegir cuántas capas hay y cuántos nodos hay en cada una. La velocidad de aprendizaje es otro de los hiperparámetros que vamos a tener. Ya dijimos que es lo que regula cuán grandes van a ser los pesos a través de la superficie de error. Si tenemos una velocidad de aprendizaje muy grande, el aprendizaje va a ser rápido al principio, pero va a empezar a oscilar alrededor del punto mínimo, mientras que una velocidad de aprendizaje muy pequeña va a extender en el tiempo el aprendizaje, pero va a converger mejor alrededor del punto mínimo. Después tenemos los pesos iniciales, que en principio podrían no importar, pero como vimos, las superficies de aprendizaje son de forma muy variada, pero en particular suelen tener varios mínimos, algunos mínimos locales, un mínimo global, y si los pesos se inicializan cerca de un punto, de un mínimo local, como esta regla de aprendizaje en particular no ve la superficie entera, lo que va a hacer va a tender a encontrar ese mínimo local y quedarse ahí sin poder percibir que existe otro mínimo. Y por lo tanto, puede depender fuertemente de los pesos iniciales la convergencia o no del aprendizaje. También tenemos el número de épocas. Los ejemplos de aprendizaje no se pasan una única vez a la red para entrenarla, porque entonces dependería también fuertemente del orden en el que se den esos ejemplos, sino que se pasan varias veces mezclándolos, y cada una de estas veces que se pasa el set completo se llama una época. Ahora, podríamos decir que simplemente poner un número grande de épocas y dejar que la red entrene,
pero ahí tenemos otro problema gravísimo, que es el problema del overfitting, que es cuando una red aprende tan bien un dado conjunto que pierde capacidad de generalización. Entonces, para eso lo que vamos a hacer va a ser particionar nuestro conjunto de entrenamiento en dos. Vamos a tener un conjunto de entrenamiento sobre el cual justamente va a entrenar la red durante las épocas que digamos, y un conjunto de validación que la red no va a entrenar sobre este conjunto, pero va a medirse el error sobre este conjunto porque es un conjunto sobre el cual también tenemos los targets. Entonces, para cuando el conjunto de validación empiece a crecer en detrimento de la generalización, a pesar de que la red esté mejorando el error respecto del conjunto de entrenamiento, vamos a poder cortar el aprendizaje y establecer la cantidad de épocas que necesitamos. Además, el conjunto de validación nos va a servir para encontrar la mejor medida de los demás hiperparámetros. Lo que podemos hacer es entrenar la red en distintos conjuntos de hiperparámetros y distintas combinaciones y optimizar el error en el conjunto de validación. Ahora, esto nos lleva a otro problema, que es el problema de estimar el error una vez que la red esté entrenada. Cuando la red haya aprendido el problema, vamos a querer usarla para hacer nuevas predicciones, básicamente, y vamos a necesitar una medida de cuán grande es el error que podemos llegar a cometer al hacer una nueva predicción. Podemos pensar que una medida del error puede estar sobre el conjunto de validación, pero como optimizamos los hiperparámetros sobre el conjunto de validación, estamos permitiendo que la red aprenda, es decir, extraiga información sobre el conjunto de validación. Por lo tanto, la red va a estar sesgada sobre este conjunto también. Así es como introducimos una tercera partición, que es el conjunto de testeo. Y lo que ocurre con este conjunto en particular es que se guarda bajo llave una vez que terminó la limpieza y transformación de los datos, para que ni siquiera el científico de datos pueda extraer algo de información casi por casualidad y sesgar el aprendizaje de la red sobre este conjunto también. Bien, ahora les voy a mostrar unos códigos, así no se me aburren. Acá tenemos una red hecha desde cero, básicamente, para que se imaginen cómo es la estructura. Tenemos una clase que consiste en una capa con sus pesos, con su bias, que no lo mencioné porque es una sutileza, pero básicamente se formaliza como un peso más y lo único que hace es correr el lugar en donde se activa la función de activación para que no esté centralizada en el cero. Después, la clase de la red neuronal lo que hace es tener una lista de capas, de layers, una manera de llamarla, y una función de entrenamiento que se puede ajustar en varios parámetros, como la cantidad máxima de épocas, la velocidad de entrenamiento, el break para el error en la validación, y bueno, básicamente entrena, y la razón por la que les estoy mostrando esto es para que se horroricen un poquito antes de mostrarles la solución deseada, que es la de la librería sklearn, que es una librería muy bien diseñada, tiene varios modelos, es muy completa. Claramente tiene el modelo de la red neuronal, en donde se pueden ajustar más parámetros, por ejemplo, la función de activación, esta, por ejemplo, es la sigmoidea, incluso el tipo de regla de aprendizaje, esta es la de descenso por el gradiente. Y bueno, otros parámetros, y lo que les quería mostrar de esta librería en particular es que tiene un montón de funciones optimizadas para resolver problemas que ni siquiera se iban a imaginar que iban a tener. O sea, esta librería está pensada por personas que claramente se dedican a esto, y está pensada para resolver todos los problemas que se pueden llegar a encontrar. En particular, como lo que vimos recién,
requiere, por ejemplo, de hacer una búsqueda de hiperparámetros y una optimización en ese sentido. Tenemos la función de grid search, que lo que hace es permitirnos definir una grilla de parámetros con distintas arquitecturas y distintas velocidades iniciales, y una medida de cómo evaluar las distintas redes, y por lo tanto lo que hace es entrenar varias redes en todas estas combinaciones de parámetros que nosotros definimos, y devolver cuál es la que hizo una mejor performance según esta medida que nosotros indicamos. Bueno, y finalmente, para mostrarles un ejemplo del potencial de este tipo de redes y el tipo de problemas que pueden llegar a resolver, tenemos las redes adversarias generativas. Estas redes trabajan de a dos. Se entrena la red discriminadora usando varios ejemplos de una distribución de datos reales, usualmente, y la red generadora lo que hace es generar distribuciones de datos y entrenar bajo la supervisión de la red discriminadora una vez entrenada. Quiere decir que la red discriminadora va a distinguir entre si una dada distribución de datos es o no proveniente del mismo lugar de todos los ejemplos que entrenó, y la red generadora lo que va a ir haciendo entonces a través de su entrenamiento es aprender a generar distribuciones parecidas a aquellas con las cuales entrenó la red discriminadora. Uno de los ejemplos más simpáticos de este tipo de redes es la página de This Person Does Not Exist. Si cliquean van a obtener una de estas caras, y lo interesante de todo esto es que ninguna de estas personas es real, sino que son todas caras generadas por una red de estas características entrenada a través de otra red, la red discriminadora, que fue entrenada con caras reales que se pueden bajar de internet, y de esta manera crear una red que genere caras que parezcan reales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Estoy acá si tienen alguna duda. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Lara. ¿Tenemos preguntas para Lara? Además de una clase de matemática, álgebra y... ¿Puedo empezar y ahora como para tontos, por favor? Hagamos la misma presentación ahora, que dura 24 horas, y nos quedamos 3 horas en cada detalle. ¿Qué es un gradiente? Un triángulo invertido. Arruinaste la semana a todos ahora. Están todos dándose cuenta que no. No, yo tengo una pregunta, Lara. Creo que es muy rápido, o sea, veo la hora y me asusto. No. Para mí sirve para ver también, digamos, no sé, estamos como muy acostumbrados a pensar ML muy en la cajita, digamos, como lo mostraste al final. Y está bueno ver la complejidad que hay. Y varias de las cosas que dijiste, como por ejemplo, no sé, lo de que se quede atrapada en algún mínimo local o cosas por el estilo, es lo que hace que realmente después termines haciendo una buena red o no. Claro. Yo me preguntaba, digamos, en la experiencia que tuviste, por ejemplo, con Lenio, digamos, ¿qué desafíos estás viendo, digamos, o con otras experiencias que tuviste antes, digamos, en cuanto, no sé, falta de datos, o, digamos, ¿cuáles son los desafíos típicos cuando intentás usar estos métodos? Bueno, básicamente lo que tiene este método es que es de una potencia muy grande, pero a medida que nos vamos metiendo, como ustedes pudieron ver, tiene cada vez más sutilezas, más complejidades, más cosas que pueden hacer que un aprendizaje no converja,
y que por ahí necesitamos estar horas leyendo distintos libros para ver cuál puede estar siendo el problema. Otra de las dificultades, como vos ya dijiste, es que se requieren datos muy limpios, muy bien transformados para que la red pueda aprender bien sin ninguna dificultad, y muchas veces tienen que ser como 3 o 4 órdenes de magnitud mayor que la cantidad de variables libres. O sea, por ejemplo, acá tenemos una red que tiene 4, 2, 3, o sea, 4 por 2 por 3 por 4, 32, 96 parámetros libres. Quiere decir que necesitamos alrededor de 10.000, 100.000 ejemplos de entrenamiento para que una red de estas características pueda converger. Así que sí, poder conseguir buenos datos limpios, bien etiquetados también, que no es menor, es una de las dificultades también. Y este tipo de redes así chiquita es como algo que se usa, en general tienen aún mucho más que esto. Sí, o ¿No? sea, esto ya entra como, es una red usual en Machine Learning. Las redes más grandes, o sea, podemos tener varias de estas redes concatenadas entre sí o incluso que unas alimenten a otras o con más nodos en las capas ocultas, y eso ya empieza a formar parte de Deep Learning, que es también parte de Machine Learning, pero lo que requiere es mucha más data. Y ahí entran conceptos como Big Data, eh, y también la complejidad de los modelos permite resolver problemas mucho más complejos. Vale. Gracias. Yo puedo opinar algo, a ver, porque yo me acuerdo que en el 2017, digamos, fue el boom del Machine Learning, la Big Data y demás. Ajá. Y bueno, hay algunos números, digamos, como que el 85% decían, el otro día estuve viendo justamente un amigo que está con una empresa de esa, dijo que el 85% de los proyectos se tiraron a la basura, digamos, y solamente el 15% pagó los platos rotos del otro 85%. Muchas veces se decía de que las empresas en el 2017 como que todos querían implementar Machine Learning, no sabían por qué, pero lo querían. ¿Por qué? Porque era el boom, porque tenían muchos datos, pero sin un objetivo claro. Claro. Y después hablaban un poco también de que si bien hoy está la capacidad que antes por ahí no estaba, digamos, el recurso del Machine Learning, que maneje toda esta cuestión estadística y demás, decían que la cuestión de la elección de variables en contra de una persona de negocios, que por ahí conoce el negocio, contra una persona de datos o matemática, ahí estaba lo complejo de esto, ¿no? De decir, che, muchas veces yo le quiero vender, decían que le querían vender peines a un pelado. Entonces terminaban haciendo como una cosa súper compleja que al fin y al cabo, a nivel de negocio, no tenía razón de ser. Entonces sí. Muchas veces decían que hoy se trabaja muchísimo en la cuestión de qué variables son importantes para modelar el Machine Learning. Y si realmente eso, y no tenerlo nunca como core, digamos, nunca puedes tener algo como core que sea un Machine Learning, sino que sea un soporte a tu negocio. Claro. Entonces, esas cosas por ahí son interesantes a la hora de modelar, ¿no? Es decir, incluso vos decir, che, te vienen con algo, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo te plantas? No sé si se entiende mi idea. Sí, yo creo que bueno, como vos decías, esto hizo un boom, porque la verdad es que es un método muy potente, pero tiene un montón de sutilezas y tampoco creo que sea, que tenga que ser la primera respuesta ante cualquier problema. Justamente conocer esas sutilezas nos permite ser más criteriosos con cuándo elegimos o no usar este método para resolver un dado problema. Por lo menos, yo trabajé para una social research antes de entrar a Lenio, y ellos, bueno, también ahí participé un poco, se utilizó un poquito justamente Machine Learning para obtener
los resultados, y se utilizó la API de Google, para obtener los resultados, en este caso, de las elecciones que hubo aquí en Argentina, para por lo menos medir lo que fue, no sé, datos estadísticos con respecto a quién probablemente podría ganar o quién tenía más apoyo o cosas así en cuanto a Machine Learning. Entonces, una de las cosas que yo me pregunto, por ejemplo, al final tú comentaste que había una página que se encarga de sacar el retrato de personas o fotos de personas que realmente no existen. Eso va a partir de, me imagino, de un modelo en específico. Entonces, según el caso que yo quiero estudiar, imagino que ya hay modelos predeterminados o siempre hay que partir de cero con condiciones iniciales para crear un modelo matemático. No siempre hay que partir de cero. De hecho, no sé, cuando hicimos con Hernán hacer un modelo para predecir, para poder hacer una selección dentro de un equipo de fútbol, lo que hicimos fue básicamente agarrar y empezar a leer papers, porque para la mayoría de los problemas que querramos modelar con este método, ya hay alguien que estudió o que empezó a ver alguna de las variables del problema que pueden llegar a ser las que se necesitan para hacer algún tipo de predicción. Entonces siempre hay un lugar de donde empezar, sobre todo los papers suelen estar abiertos al público y si no se encuentran en distintas páginas. Pero sí, la mayoría de los problemas ya fueron estudiados por alguien más, pero como vimos, aún así, aunque hagamos la réplica paso por paso de un paper, nuestro modelo puede llegar a no converger. Perdón, me meto ahí una cosita para agregar, Lara, ya que salió el tema de Automatic Player Selection. Es una investigación que hizo Lara, estuvo muy buena, sobre bases para un proyecto que era más que nada una iniciativa personal, que después creo que sirvió como una base para poder tener una estructura para estos proyectos, pero al que le interese se puede retomar. Básicamente es una idea hay un paper de un equipo de investigación que proponía un modelo para elegir el mejor set en este caso eran jugadores, para jugar contra otro equipo. Y en base a eso, poder tener predicciones de resultados. Esa es, digamos, la aplicación práctica, pero bueno, detrás de eso hay un montón de investigación, modelos y demás. Tuvimos que dejarlo en pausa porque había otras prioridades, pero el que esté interesado como un side project, bienvenido a sumarse y podemos retomarlo y ver si podemos avanzar con eso. Es interesante para jugar el grande T, veo. Sí, y también, bueno, ahí se abre también una rama que es para todos los sistemas de apuestas. Digamos, hay un lado comercial también que se utiliza para hacer apuestas, y lo que pensábamos, que en algún momento también consultamos al channel de gamers, era cómo podemos aplicar algún modelo a los esports, que bueno, que ahí ya, digamos, en deporte entre humanos, vos sabés que tenés N jugadores, dependiendo del deporte, hay un montón de variables, digamos, no es tan lineal, pero vos tenés un grupo de jugadores con ciertas características, y después tenés un técnico que va a elegir sobre esos jugadores, y también vos sabés a tus rivales, tenés incluso un set de datos bastante grande para probar, para entrenar, perdón, en la red. Y la idea era mapear esos modelos a los esports y ver, digamos, qué variables y qué características son las que uno pondera o quiere entrenar en tu red para aplicarlo a ese universo. Ahí es donde yo no tengo tanta experiencia, y bueno, ahí abrimos la convocatoria al que se quiera sumar y bueno, pensar un poquito. La verdad está bueno para hacer un side project. De hecho, hay empresas ahora que están haciendo cosas parecidas, pero con la bolsa, que están entrenando redes para predecir cómo se va a comportar determinadas acciones dentro del mismo día y comprar y vender dentro del mismo día y sacar márgenes así en un ratito. Y compiten tan optimizadas que hay varias empresas que compiten entre ellas y
por ahí la que el algoritmo converge más rápido es la que gana plata y el resto pierde. Es una locura. Sí, se usa también para, creo que las criptomonedas hay mucho de eso también. Sí, bots de trading automático. Pero bueno, eso ya que salió lo pongo ahí, el que se quiera sumar, después podemos hablarlo. Sí, lo que tuvimos suerte con ese proyecto porque pudimos encontrar muy rápidamente una muy buena base de datos. Eso nunca es menor. Yo en esta charla no me adentré a los datos, pero se podría dar una charla entera sobre cómo manejar las bases de datos. Y la verdad que es muy importante que sean completas, que sean extensas. Así que la verdad que la mayor parte del problema se resuelve haciendo ciencia de datos, o sea, limpiando datos, fijándose que estén en el formato correcto, que no tengan problemas o outliers que la red, que puedan llegar a confundir básicamente a la red. Así que esa es una de las patas más importantes de este tipo de problemas. Sí, y ahí es donde, creo que Kaggle se llamaba la base de datos para deportes, pero bueno, creo que para los esports también hay data, así que es interesante todo el laburo que hay de fondo. Sí. Un comentario por ahí para sumar algo. Está buenísimo la charla, gracias Lara. Y por ahí para el que tuvo la posibilidad, justamente lo que presentaba ella de las redes generadoras y discriminadoras, hubo en el Nerdearla que el Leño estuvo auspiciando, hubo una presentación por ahí como ejemplo de cómo la inteligencia artificial en todos sus sabores está como interviniendo distintas áreas. Justamente había un proyecto que usaban una red similar para generar diseños de vasijas de la península ibérica del 1500 y las entrenaban para generar y tenían una red de discriminadoras. Y para eso usaban estos modelos y justamente la idea era para ayudar a los arqueólogos a partir de pequeños fragmentos, determinar si potencialmente era una pieza de una vasija de esa época, de esa zona, en forma asistida por una red. Un caso bastante interesante, como muestra que por ahí atraviesa todos otros rubros, o sea, por ahí más allá de los que mencionamos, que son los clásicos de decisiones asistidas, de deportes, de general. Esto es por ahí un caso medio distinto, que se sale de lo normal que se suele usar como ejemplo. Muy interesante el proyecto. ¿Lara? Sí. Muy buena la charla. Te iba a preguntar, ¿recomendás algún porcentaje para dividir el dataset? Entrenamiento, testeo y validación. Bueno, la principal complejidad es la de apartar el conjunto de testeo, porque es un conjunto que se desperdicia en cuanto a aprendizaje. El objetivo justamente es que la red no sepa absolutamente nada del conjunto de testeo. Y tiene que ser lo suficientemente grande como para que el error sea significativo, pero no tanto como para que te coma datos importantes. Suele tener que ver con cuántos datos tenés y cuántas variables libres, y por lo tanto, cuántos datos podés desperdiciar en particular. Después, en cuanto al conjunto de validación, ese problema está bastante resuelto porque si no sabemos qué porcentaje usar o si queremos aprovechar lo más que podamos los datos, se hace lo que se llama cross-validation, que es dividir el conjunto de entrenamiento en, por ejemplo, K-sets de datos iguales, con la misma cantidad de datos, y hacer el entrenamiento K veces, apartando cada una de esas veces uno de los conjuntos de una de las particiones como conjunto de validación, y ahí estás aprovechando todos los datos y además obtenés un error de validación junto con una desviación estándar sobre ese error. Claro. Tenés K muestras del error. Claro, sí, está bueno. Y otra preguntita que te quería hacer, ¿la librería Scikit-learn tiene algún tipo de autotuneo sobre los algoritmos? Porque yo en su momento en la facu había visto algo así. De hecho, hice una materia en que, por ejemplo, vos entrenás un algoritmo
y le decís luego, viste que, bueno, los algoritmos, como dijiste, necesitan muchísimos parámetros que vos los podés definir. Esos parámetros, este algoritmo te lo iba variando. Entonces luego te sacaba el mejor modelo con los diferentes parámetros adaptado a tu dataset. Ajá. No sé si esa... Hay una función parecida a la que vimos de Grid Search, que en lugar de hacerte definir a vos una dada grilla de parámetros, randomiza sobre un dado intervalo de los parámetros, y bueno, en ese sentido también automatiza esa optimización, pero bueno, con otras restricciones, básicamente. Claro, sí, debe ser eso, entonces. Está genial, entonces. Lo que quería mostrar con sklearn es que básicamente van a encontrar funciones que al principio no van a entender para qué son, y cuando empiecen a tener dados problemas, van a darse cuenta de la genialidad de esas funciones, porque están optimizadas para resolver casi cualquier problema que se puedan encontrar entrenando una red de estas características. El tema de los problemas, ¿comparás contra alguna red ya preestablecida o ya hecha como no sé, en su momento Amazon tenía una, o directamente te das cuenta de qué forma que estás teniendo errores? ¿Cómo lo vas entrenando? En este caso, los errores están dados porque los ejemplos de entrenamiento vienen con su target. O sea, este es un algoritmo supervisado que requiere que los ejemplos de entrenamiento vengan como acompañados de la respuesta correcta que tiene que dar la red. Entonces tenemos una medida para ver cuándo la red se está aprendiendo bien y cuándo no. Existen aprendizajes que no necesitan de esa supervisión, hay no supervisados y hay lo que se llama aprendizaje por refuerzo, que es lo que hacen, por ejemplo, las redes que aprenden a jugar al ajedrez o al Go. Y eso ya es otro mundo. Gracias. Perdón, creo que lo de Nico, por ahí lo que él decía, por ahí se refería al de AutoML, por ejemplo, en TensorFlow, o Auto sklearn, algo así. No, yo no uso mucho de sklearn, pero algo así también tenía, que era para, como que aprende sobre los metaparámetros para los hiperparámetros, cómo modificarlos solo. Ajá. No conocía. Hay unas cosas nuevitas dando vuelta con eso. No me acuerdo muy cómo se llamaba eso de los tuneos, porque yo cuando hice Big Data en la Facu también trabajaba sobre Spark y había algo así parecido. Bueno, te lo averiguo, tengo tarea. AutoML, por ejemplo. Algo así, sí, algo así era. Ok. Está muy bueno porque en vez de vos variar a mano todos los parámetros para saber cuál es el mejor modelo, te lo hace solo automáticamente. Ah, buenísimo. Bueno, averiguo y para la próxima será. Dale. Muy buenas las preguntas. ¿Alguna otra para Lara? Bueno. Nada, Lara, muchísimas gracias. Y nada, si tienen más preguntas, nada, podemos ir por los canales. Elegimos uno. No tenemos uno de ML en particular, pero podemos preguntar por el general y si hay mucho interés, podemos crear un canal para eso. Muchas gracias, Lara. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lara. Muchas gracias, Lara. Gracias, Lara. Muchas gracias. Muy bueno, hasta luego. Hasta luego.